Ya podemos iniciar. Sí, Cari, sí, gracias. Excelente. Bueno, buenas noches a todos. Como ya saben, el pasado viernes 10 de septiembre se estuvo conmemorando el Día Mundial de la Prevención en contra del Suicidio. Y justamente hoy estaremos entonces hablando de suicidio, pero más que suicidio, estaremos hablando de estadísticas de la conducta suicida en el Hospital Moscoso Puello. Para dar inicio al evento, los dejo con las palabras del doctor Ángel Almanza. Él es médico psiquiatra, psicólogo, pasado director de la Dirección Nacional de Salud Mental y electo actualmente presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Diaris. Gracias. Formalmente queremos darle la bienvenida a todos, a todas quienes están dentro de la sala, en nombre del Grupo de Apoyo Sendas, en nombre del Colectivo Salud Mental, del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Santo Domingo, de la Universidad de INTE y del Colegio Dominicano de Psicólogos, agradeciendo el apoyo en toda su extensión del Laboratorio Bagó. Esta actividad va a dejar una sustancia en cada uno de nosotros y es para mí de manera particular darles la bienvenida, agradeciendo que nos acompañen en el proceso de las disertaciones, que es más de una, de esta actividad conmemorativa, una más de las conmemorativas, ya lo dirá Wendy Alba dentro de poco, todo lo que tenemos durante un mes, de todo este grupo que conformamos esta estructuración de estas actividades. Gracias por estar acá presente esta noche y muchísimas gracias al Laboratorio Bagó por su apoyo. Gracias, doctor. Ahora, Wendy Alba, quien es la directora del Colectivo de Salud Mental, tiene también unas palabras esta noche. Buenas noches. Yo también igual quiero darles la bienvenida a este encuentro. Como decía el doctor, quiero enfatizar que esto no hubiese sido posible sin el apoyo y la coordinación de todas las organizaciones que están involucradas en este proceso y que el doctor ha mencionado. Con mucha alegría hemos arribado a nuestra cuarta actividad, que está enmarcada en una campaña de salud mental que iniciamos el pasado viernes 10 de septiembre con el lanzamiento de un video que denominamos Elige la Vida, que está colgado en nuestras redes sociales. Y ese mismo día, en horas de la noche, realizamos un panel sobre problemáticas de salud y su vínculo con la conducta suicida, consciente de que las enfermedades crónicas pueden aumentar el riesgo de suicidio. Participaron diversas organizaciones que trabajan con personas aquejadas por cáncer, esclerosis múltiple, psoriasis y los efectos también del COVID, y lo vimos a través de una investigación que fue realizada por la Pucamaima. Este panel quedó grabado en el canal de YouTube de Colectivo Salud Mental y ustedes pueden tener acceso a él. Al otro día, el día sábado, tuvimos un acto de conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, con la presencia de familiares que han perdido un ser querido a causa del suicidio, que pertenecen al Grupo Sendas. Grupo Sendas es un grupo de apoyo que coordina la colega Miguelina Justo. Nos hicimos acompañar además por profesionales, por personas independientes que de manera solidaria estuvieron allí. Esta cuarta actividad, como grupo de organizaciones que estamos muy agradecidos por los doctores Alba Romero y Eddie Peralta, que van a compartir estos resultados, que resultan para todo este grupo fundamental como generación de evidencia para la toma de decisiones y el diseño de estrategias
para abordar esta problemática. Agradecemos también a sus asesores, la doctora Marisol Taveras, el licenciado Eddie Casado y la doctora Anja Alcántara. Igualmente al Laboratorio Bagó por este apoyo. Con esta iniciativa estamos cerrando esta primera parte de lo que es esta fase de campaña y nos disponemos a una segunda fase que comprende acciones para la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. En ella estamos preparando 4 días de reflexiones y debates sobre salud mental en la República Dominicana, tomando como marco el 7º arte. Y vamos a desarrollar del 7 al 10 un ciclo de cine de salud mental acompañado de discusiones, de paneles y exposiciones e intercambio con tomadores de decisión. Nada mejor que unirse al arte para abrir este camino de debates. Las informaciones las van a encontrar en todas las redes sociales y también vamos a hacerla compartir por diferentes vías. Esta noche agradecemos entonces a estos expositores y esperamos que sea no solamente del agrado, sino también del provecho para los próximos pasos que este tema nos convoca. Así que muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, Wendy. Bueno, durante la exposición estaremos recibiendo sus preguntas vía chat y luego que termine la ponencia estaremos abriendo una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, a continuación, incidencia de la conducta suicida en pacientes que acuden a urgencias de salud mental del Hospital Francisco E. Moscoso Puello. Presentación de resultados. Esto estará a cargo de la doctora Alba Romero y el doctor Eddie Peralta, ambos residentes de 4º año. Los asesores de este trabajo fueron la doctora Marisol Taveras, quien es la coordinadora de la residencia, el licenciado Eddie Casado y la doctora Anja Alcántara. Ellos ambos asesores adjuntos junto a la doctora. Por favor, a continuación. Bien, buenas noches. Por favor, confírmenme si se ve la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Buenas noches a todos. Primero agradecer por su presencia, para nosotros es sumamente grato. En la noche de hoy nosotros tenemos el tema, que básicamente fue una investigación que realizamos en el Hospital Francisco E. Moscoso Puello, donde tiene la base la residencia de psiquiatría del Hospital Padre Villini. Tiene como título Incidencia de la conducta suicida en pacientes que acuden a urgencias de salud mental de dicho hospital. Los expositores a cargos soy una servidora, doctora Alba Romero, y mi compañero el doctor Eddie Peralta, ambos residentes de 4º año de psiquiatría. Y tenemos como asesores a nuestra coordinadora, la doctora Marisol Taveras, y el licenciado Eddie Casado en representación del Departamento de Psicología del hospital. Entonces, antes de nosotros presentar los resultados, queríamos primero dar una pequeña introducción en cuanto al suicidio. Me gustaría iniciar definiendo qué es el suicidio. El suicidio es el término que procede del latín y significa matarse a sí mismo. Es un acto letal que representa el deseo de morir de una persona. Tenemos que tener en cuenta que muchísimas personas tienen ideaciones suicidas recurrentes antes de cometer el acto. Otras tienen muchísimas ideaciones suicidas que nunca llevan a cabo. Hay muchas personas que hacen planes durante días, semanas, incluso hasta años, mientras que otros se quitan la vida de manera repentina, sin un plan estructurado previo. Entonces, para nosotros, el suicidio es la principal emergencia. Antes de ir más a fondo, me gusta siempre hablar un poquito de la historia y entender un poquito más por qué el mes de septiembre. ¿Por qué se conmemora esta fecha en septiembre? ¿Por qué septiembre es el mes amarillo? Bueno, en el 1994, un joven adolescente de 17 años llamado Mike M. Se quita la vida conduciendo su automóvil, que era amarillo, el que ven en la foto. En el funeral, tanto sus familiares como sus amigos entregaron tarjeticas amarillas con diferentes mensajes.
diciéndole al público, por favor, no se quiten la vida, busquen ayuda, estamos para ayudarte. Y junto a estas frases tenían diferentes números de teléfono de personas que ellos podían buscarle ayuda y iban a obtener esa ayuda. El mensaje realmente fue bastante impactante y se extendió rápidamente a nivel mundial. Entonces, a partir de aquí se decide que en septiembre se conmemore la fecha para la prevención del suicidio, principalmente el día 10 de septiembre. Entonces, tenemos algunos datos de la OMS. Estos son datos actualizados del año 2021. Primero, tenemos que más de 700,000 personas mueren debido al suicidio cada año. Esto es muy importante. Principalmente debemos de conocer que fuera de los intentos suicidas y de los suicidios consumados, hay muchísimas personas con ideaciones suicidas, con intentos que nunca buscan ayuda, entonces estos datos no están registrados. También tenemos que resaltar que un intento de suicidio previo es el factor de riesgo incluso hasta más importante para que una persona logre consumar el suicidio en un futuro. Se habla de que cuando una persona lo intenta, en una ocasión, puede consumar el suicidio durante los próximos 10 años. El suicidio también es la cuarta causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. Y también resaltar que antes se pensaba que el suicidio solamente ocurría en países de altos ingresos. Ya se sabe que el 77% de estos suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Cada 40 segundos alguien se quita la vida. Esto fue una campaña que realizó la OMS en el año 2019, específicamente en el mes de septiembre. Entonces, por lo impactante que fue esta noticia, se divulgó rápidamente a nivel mundial. Incluso esta campaña solamente se iba a realizar en el mes de septiembre, pero se continuó hasta noviembre por la gran aceptación que tuvo. Entonces, la OMS planteaba con esta campaña que tenemos 40 segundos para actuar. Es decir, una vez que una persona nos admita una ideación, nos admita que tiene planes de quitarse la vida, nosotros tenemos 40 segundos para interesarnos genuinamente. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Busquemos ayuda, no estás solo. Estos 40 segundos son vitales para lograr un impacto en la vida de esa persona. Siempre que hablamos de suicidio, tenemos que hablar de los factores de riesgo, o sea, cuáles son estos factores que pueden llevar a una persona o que predisponen a una persona a cometer el suicidio. Tenemos que tomar en cuenta primero el sexo, es más frecuente en hombres, incluso se habla de que los hombres consuman más el suicidio, hasta 4 veces más que las mujeres, independientemente de la edad o la raza. También es muy importante resaltar que a pesar de que los hombres sí llegan a consumar el suicidio más que las mujeres tienen más intentos y más ideaciones que los hombres. Muchísimo, hasta 4 veces más que los hombres. Lo que pasa es que los hombres utilizan armas que son muchísimo más letales, como armas de fuego, ahorcamiento, lanzarse de un precipicio alto. Mientras que ya en las mujeres, estas utilizan métodos como ingesta de pastillas, sobredosis, que no siempre logran el cometido de quitarse la vida. Otro factor muy, muy importante es la edad. Se habla de que en hombres a partir de los 45 años y en mujeres después de los 55 años es más común y hay más riesgo también de cometer el suicidio. Debo resaltar que el suicidio es excepcional en todos los grupos etarios, es decir, en todos los grupos etarios se puede dar. Incluso en los últimos años se ha visto una frecuencia muy a menudo en los jóvenes que intentan quitarse la vida y que también llegan a consumarlo. Es muy importante mencionar que también las personas mayores intentan suicidarse menos que los jóvenes, pero a menudo logran el cometido más que los jóvenes porque utilizan métodos más letales. Otro factor de riesgo muy importante es el estado civil, el hecho de estar soltero. Se habla de que el matrimonio llega en algún momento a ser hasta un
factor protector, y más cuando hay hijos involucrados. ¿Por qué? Porque hay un mayor nivel de compromiso. Ya la persona no solamente piensa en sí mismo, sino que piensa que hay una familia que depende de él. También tenemos que tomar en cuenta que en las personas divorciadas puede haber un riesgo de suicidio, y también en las personas viudas aumenta muchísimo el riesgo de quitarse la vida. El hecho también de estar desempleado es otro factor de riesgo. No tener una ocupación y lo que esto arrastra, es decir, sentirse una carga, sentirse inútil, no tener una solvencia económica adecuada, todo esto puede llevar a una persona también a querer quitarse la vida. El hecho de no pertenecer a una religión, esto es muy importante, realmente nosotros lo vemos a diario en el hospital. Personas que van y te dicen, no, yo soy muy cristiana, yo estoy muy apegada a mi religión, tienen su religión muy arraigada, entonces es imposible que se quiten la vida. Son palabras textuales que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque entienden que eso es un pecado y que con eso le estarían faltando a Dios. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis. Sí hay personas que tienen una religión muy arraigada, que tienen una creencia muy arraigada, y aún así se quitan la vida porque de base hay una enfermedad mental. Por último, y hasta aquí se resaltarlo, es el hecho de una enfermedad, de que la persona padezca una enfermedad mental. Se habla de que casi el 95% de las personas que se quitan la vida tienen una enfermedad mental diagnosticada. Se habla de que el trastorno depresivo mayor es el que más data tiene, hasta un 80% de suicidios en trastorno depresivo mayor. Va después seguido por los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. Personas con trastornos de la personalidad también llegan a suicidarse, pero ya en menor medida, de un 10 a un 15%. Menor medida, los delirium, las enfermedades orgánicas, un 5%. Muy importante, las personas con una enfermedad mental de base que al mismo tiempo utilizan algún tipo de sustancias, ya sea alcohol, ya sea algún tipo de sustancias ilícitas. Entonces, aquí se ha visto que estas personas logran el suicidio hasta en un 25% de los casos. Me gusta también mencionar a los grupos que son minoritarios, los inmigrantes, el mismo grupo LGBT, también las personas, vamos a decir, los prisioneros, todas estas personas que en algún momento sienten que han sido discriminados, sienten que no han sido aceptados en la sociedad adecuadamente, también llegan a pensar mucho en quitarse la vida. Como no, el trabajo de nosotros, la investigación de nosotros habla de todo lo que es el comportamiento suicida. O sea, tenemos entonces que definir cuáles son esos términos que conforman el comportamiento suicida. Primero tenemos lo que es la ideación suicida. Primero, esto es un pensamiento sobre la muerte, puede ser estructurado o no. Es decir, cuando una persona nos admite una ideación, nosotros generalmente en consulta, en urgencia, siempre le preguntamos si tiene algún plan, cuándo lo va a hacer, qué métodos piensa utilizar, y recalcar que cuando una persona tiene un plan que es estructurado, es la persona que tiene más riesgo de quitarse la vida. También tenemos el siguiente término, que sería la tentativa suicida. Aquí hablamos de un comportamiento autolesivo acompañado de evidencias explícitas. Es decir, una persona que tenga la idea de quitarse la vida y consiga el método, es decir, tenga ya guardada el arma con que se piensa quitar la vida, tenga guardada la soga, etc. Es decir, tenemos aquí las evidencias de cuál método esa persona va a utilizar. También tenemos el intento suicida, sería el acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que finalmente no resulta mortal, pero sí sabemos que puede dar lugar a lesiones. Puede ser ya que el paciente o la persona al final del día se arrepienta de quitarse la vida, o simplemente que el método le falle, entonces no llegan a consumarlo como tal, pero sí pueden tener lesiones secundarias a. También tenemos lo que es la conducta parasuicida,
son conductas aparentemente suicidas que en realidad no buscan la muerte, sino una serie de cambios ambientales en el entorno. Se da mucho en pacientes adultos mayores, en personas envejecientes, que dejan de tomarse las pastillas de la presión, se dejan de poner la insulina, simplemente porque se sienten solos, sienten que sus familiares los han abandonado. Entonces ellos buscan un cambio en el entorno. Es básicamente como una petición de ayuda. Y por último, y lo quise resaltar, es el suicidio consumado. Ya este viene siendo el acto autolesivo intencionado que lamentablemente resulta en la muerte. Entonces, ¿cuáles son los métodos más utilizados? Bueno, tenemos que en primer lugar existen a nivel mundial las intoxicaciones con pesticidas. Se estima que alrededor del 20% de los suicidios mundiales se deben a una autointoxicación, es decir, una intoxicación adrede por pesticidas. Principalmente esto se da en las zonas agrícolas, en países de bajos a medianos recursos. También están las armas de fuego y el ahorcamiento. Estas son las tres principales causas de muerte por suicidios a nivel mundial. Y fíjense que las tres son métodos letales, es decir, son las que más utilizan los hombres principalmente. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros conocer estos métodos? Esto tiene muchísima importancia. Principalmente, el conocimiento de los métodos de suicidio más utilizados es importante para nosotros poder diseñar estrategias para la prevención, es decir, para restringir estos accesos. En algunos países se ha utilizado mucho el restringir el acceso a las armas de fuego, hacer un cribado riguroso en personas que opten por un arma de fuego antes de dársela, todo esto. Y se ha demostrado que mientras más restricciones hay en cuanto al porte de armas de fuego, se ha disminuido la tasa de suicidios con ese método. O sea que esto es muy importante conocerlo para nosotros plantear y tener medidas preventivas en un futuro. Aquí tenemos, nos preguntamos nosotros mientras estuvimos haciendo el estudio, ¿cómo estamos en República Dominicana a nivel de estadísticas? Y esto es muy, muy importante. Primero, nosotros tenemos en la República Dominicana a mano una página que es del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Ellos utilizan como fuentes tanto el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, también conocido como el INACIF, y también utilizan fuentes de la Policía Nacional para anualmente sacar las tasas de suicidio y los métodos, y sobre todo también en cuáles provincias se dieron estos suicidios. Nosotros quisimos tomar los últimos 3 años. Desde el año 2019 hubo un total de 607 suicidios. El año 2020 un total de 597 suicidios. Y del año 2021 estos datos todavía no están completos porque obviamente todavía estamos en el mes de septiembre, pero hasta ahora se ha recolectado un total de 148 suicidios. La próxima data va a salir ahora en octubre del año 2021. Ahí podemos ver los datos un poquito más actualizados. Entonces, algo muy importante, algo que nos llamó bastante la atención fue que en el año 2018 fue la tasa más alta registrada desde el 2013 hacia acá, porque la página inició a tomar estas estadísticas a partir del 2013. En el año 2018 hubo un total de 648 suicidios registrados. Esto ha sido desde el 2013 para acá el año en que más muertes por suicidio ha habido. Entonces, esto nos llama un poquito la atención porque nosotros estamos haciendo la comparación. ¡Wow! Pero se supone que el año 2020, el año 2021 han sido los años más difíciles para la población dominicana. No solo para la población dominicana, para el mundo. Bueno, precisamente por el COVID-19. Debido a que ha habido muchísimas pérdidas de seres queridos, crisis económica, depresiones, ansiedad, ataques de pánico, mucho miedo a morir. Pero ¿qué sucede? Y nos preguntamos, ¿por qué
a partir del 2020 ha disminuido. Qué raro, ¿por qué ha disminuido cuando se supone que fue un año tan difícil? Bueno, recordar que los departamentos de salud mental en República Dominicana han hecho un excelente trabajo, manteniéndose siempre al frente durante la pandemia. Hubo mucho acompañamiento, tanto a nivel digital, hubieron líneas telefónicas, líneas de ayuda, líneas de prevención, también campañas de concientización y sobre todo un acceso mayor a los servicios de salud mental, que antes sabemos que se producía hasta una resistencia a nosotros buscar ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, pero ya con esta pandemia la salud mental tuvo un impulso, la gente se atrevió a buscar más estos servicios. Entonces le podemos achacar que ha disminuido debido a esto. Nosotros también quisimos sacar el total del 2013 hasta la actualidad, hasta el 2021, del total de los suicidios. Vimos aquí que del 2013 hacia acá ha habido un total de 4.818 suicidios consumados. En la provincia de Santo Domingo está en primer lugar, Santiago, ellos también pusieron el Distrito Nacional, o sea, lo separaron de Santo Domingo, y cuarto lugar La Vega. Fíjense que aquí los métodos coinciden con lo que nos habla la OMS, del ahorcamiento en primer lugar, el envenenamiento, que los que más se utilizaron en el país sabemos que fue el paraquat, el feren, el mismo cloro también, y de tercer lugar las armas de fuego. Y ya por último, aquí debajo pusimos el total en hombres y mujeres. El total de suicidios correspondiente a hombres fue de 4.141 y de mujeres 677. Con esto quiero recordar lo que dije anteriormente, no es que las mujeres sean más tranquilas en este ámbito, no, las mujeres lo intentan más que los hombres. Lo que pasa es que los hombres utilizan métodos más letales. Bien, esto fue un artículo que cuando estuvimos investigando nos llamó mucho la atención, porque nosotros siempre queremos comparar cómo están las cosas en nuestro país versus en países desarrollados. Este artículo fue sacado de la revista The Lancet, es una revista que tiene muchos artículos buenos, interesantes y sobre todo validados y reconocidos. Se titula Riesgo de suicidio y prevención durante la pandemia del COVID-19. Fue publicado en abril del 2020. ¿Por qué nos gustó este artículo? Bueno, aquí no se trató de hablar si el suicidio ha disminuido o ha aumentado, no. Simplemente los profesionales de la salud sabían o predecían que los efectos a nivel de la salud mental con la pandemia del COVID-19 no se iban a hacer esperar. Entonces, ellos plantearon que era probable que el suicidio se convirtiera en la preocupación más apremiante a medida que la pandemia se fuese propagando. Entonces, ellos plantearon una serie de intervenciones para cómo nosotros podemos prevenir este suicidio. Fíjense que esto fue en abril del 2020. En este momento sabemos que el COVID-19 estaba en sus buenas, no teníamos vacuna. Entonces se empezaron a aplicar estrategias a partir de ese momento que hoy en día la estamos utilizando todavía. Entonces, aquí está un cuadrito resumido con las estrategias que ellos plantearon. Ellos dividieron en dos grandes grupos. Primero, las intervenciones selectivas, es decir, en personas que tienen alto riesgo de quitarse la vida. Aquí tenemos los pacientes con una enfermedad mental, que sabemos que son los primeros. Aquí lo que se planteaba era que los servicios en cuanto a la salud mental estuvieran más accesibles a estas personas con una enfermedad mental, que se empezara a utilizar la modalidad virtual, que sabemos que durante la pandemia tuvo un boom. Nos vimos en la necesidad de atender a pacientes por Zoom, por WhatsApp, para poder brindarles el servicio. Y sobre todo, ellos planteaban que a los proveedores de salud mental también se les debía de cuidar, con descansos apropiados, con sus equipos de protección también adecuados contra el COVID-19.
También hablaron del grupo de las personas que experimentan crisis suicidas, como ellos los llamaron, o personas con ideaciones suicidas. Aquí se planteó que a estas personas tuvieran un acceso fácil a los proveedores de salud mental, ya sea digital o si podían acudir también. Se proporcionó guías para la asistencia remota, que esto fue muy importante porque no había un protocolo anteriormente. Y también hubo muchas intervenciones basadas en la evidencia. ¿Qué me le puede funcionar a este paciente que tenga estas ideaciones suicidas? ¿Cómo yo lo puedo ayudar de forma remota? También ellos plantearon intervenciones que ya son un poquito más universales, centrándose en factores de riesgo globales y también que el gobierno pudiese intervenir aquí. Tenemos los estresores financieros, cómo el gobierno podía proveer comida, proveer recursos, proveer casa, proveer medicamentos y recursos en sí para situaciones de emergencia. También en las situaciones donde hubo mucha violencia doméstica, que sabemos que se reportaron muchos casos durante el confinamiento. Aquí se le pidió al gobierno que apoyaran a estas personas abusadas y que esas personas se puedan marchar de su hogar y dirigirse hacia un lugar seguro también. El mismo hecho del consumo de alcohol, monitorear el consumo de alcohol durante el confinamiento y realizar diferentes campañas en cuanto al consumo responsable de alcohol. Eso fue muy importante. Aislamiento, soledad, estas personas que viven solitos, generalmente los adultos mayores, que sus familiares dejaron de visitarlos precisamente por temor a enfermarlos. Entonces fueron algunas campañas de cómo esas personas se podían sentir más acompañados. El hecho de que sus familiares o amigos lo visitaran por cámara, es decir, vía digital. También facilitarle los accesos a la salud, las visitas domiciliarias se pusieron muy de moda en este tiempo. El acceso a los medios, que era una de las cosas muy importantes que hablaba anteriormente, enfatizar en la importancia de restringir el acceso a los métodos suicidas, es decir, en personas que en su casa hay armas de fuego, que hay objetos cortantes, todo eso se le pidió a los familiares que tuvieran precaución, que restringieran ese acceso. Y sobre todo, restringir la prensa irresponsable, es decir, la prensa que no sea un ente de crear caos, sino más bien de educar, de dar soporte a la población. Todas estas recomendaciones fueron validadas por la APA y entiendo que fueron muy acertadas en su tiempo y muchas de ellas nosotros las estamos todavía utilizando en 2021. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer ante una persona que nos admita una idea suicida? Bueno, lo primero es que nosotros estamos obligados a ingresar a esa persona de manera involuntaria. Y también a romper el secreto médico, es decir, a denunciar que esa persona se quiere quitar la vida. Con esto no estamos violentando el derecho de la autonomía del paciente, sino al contrario, estamos evitando un desenlace fatal. Y en cuanto a eso, la ley nos ampara, nosotros como profesionales de la salud mental. Ya otras estrategias globales, limitar el acceso a los medios de suicidio, información responsable acerca del suicidio, no tengamos miedo de hablar con un paciente del suicidio, de preguntar abiertamente, ¿usted quiere quitarse la vida? No tengamos miedo. Sobre todo debemos de vencer el estigma con las enfermedades mentales. Sabemos que esto es un ejercicio diario que nosotros practicamos, no solamente con los pacientes, sino también con los familiares, con los amigos, con los mismos profesionales de la salud que no son psiquiatras, que no son psicólogos. A diario tenemos que ir venciendo el estigma de las enfermedades mentales y de esta manera disminuir la resistencia que tienen algunas personas de buscar ayuda, de decir, ok, estoy mal, necesito ayuda. Y también el fácil acceso a los servicios de salud mental. Culminando, el suicidio y las enfermedades mentales no se ven en las caras. Estos son algunos retratos de famosos cantantes, actores, pintores, escritores que se han quitado la vida, incluso teniéndolo todo. Muchas veces
el suicidio no es prevenible y esto no nos puede desalentar. Debemos de seguir en la lucha contra el estigma, los tabúes y los mitos que acompañan este tema. Hasta aquí mi parte, muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Eddie Peralta, que continuará con la segunda parte del tema a exponer. Gracias. Bien, buenas noches. Gracias, querida colega, por la presentación y todo este preámbulo que, si bien, aunque tiene bastante relación con el tema, con los resultados que vamos a discutir de la investigación, también le sacamos mucho provecho. Muchas veces pensamos cómo es que vamos a conmemorar, a celebrar un Día Internacional de algo que representa pues, una tristeza, un hecho fatal, y la realidad es que más que celebrarlo, nos sirve para tener este tipo de actividades y siempre tratar de, precisamente lo último que mencionaba Alba, disminuir el estigma hacia el suicidio, hacia las enfermedades mentales, que creo que va a ser una de las principales claves en todo el proceso de mejorar en los indicadores que tienen que ver con salud mental. Bueno, pues mi nombre es Eddie Peralta, ya me han presentado y les voy a estar compartiendo un poquito más acerca de la investigación que hemos realizado. Bueno, pues queriendo que sepan un poquito del contexto de donde se desenvuelve esta investigación, el Hospital Dr. Francisco Eugenio Moscoso Puello, situado allí en el ensanche Luperón, Nicolás de Obando con José Fabrega, tiene algunos servicios de psiquiatría. Además de eso, en su perímetro cuenta con otros servicios que no son propios de su cartera, porque se encuentra allí la UNISAM, una unidad de salud mental hospitalaria de internamiento, profesor Rey Ardit, que como tal no pertenece al Hospital Moscoso Puello, pero se encuentra en su perímetro, y también el Centro de Atención a las Drogodependencias, el CAIDEP. Ya de los servicios propios del Hospital Francisco Eugenio Moscoso Puello, entonces tenemos el área de consulta, el área de psiquiatría de enlace, que vemos pacientes conectados con los otros departamentos, sea que estén ingresados por alguna enfermedad somática. Y entonces contamos con una unidad de internamiento que inicialmente tenía 8 camas y ya por cambios y traslado de áreas, ceder espacio a lo que es el internamiento de COVID y demás, actualmente nos contamos con 6 camas de internamiento. Pero en el área en que nos vamos a enfocar es precisamente el área de urgencias. Y quiero hacer énfasis en esta diferenciación de servicios porque la cantidad de pacientes que voy a presentar y la cantidad de pacientes presentando conducta suicida no pertenecen a la totalidad de los servicios que presta el Hospital Dr. Francisco Eugenio Moscoso Puello, sino específicamente a los pacientes que acudieron a esa urgencia. Nos planteamos un objetivo principal, que sería el determinar la tasa de incidencia de la conducta suicida en pacientes que acuden a las urgencias de salud mental y como objetivo secundario, identificar características de esos pacientes y el impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 en esta tasa de incidencia de conducta suicida y las demás características. Un breve resumen de la metodología, un estudio descriptivo, retrospectivo y de fuente secundaria. La población incluye todos los pacientes en los registros de urgencia de psiquiatría, divididos en 2 periodos. Un periodo al cual le llamo prepandemia, donde el registro de estos pacientes que acudían a la urgencia era manual y comprende desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. Y un segundo periodo titulado acá pandemia, donde el registro es digital, además del registro manual, y que inicia el 1 de julio de 2020, finalizando el 30 de junio de 2021. Hemos elegido estos 2 periodos para poder tener el contraste, cómo el impacto de la pandemia podría influir en algunas situaciones relacionadas a la conducta suicida, pero también hemos dejado un año acá afuera, sobre todo porque el inicio de ese registro digital que viene como iniciativa de la Residencia de Psiquiatría a la cual pertenecemos, comienza acá, el 1 de julio de 2020. Entonces, antes de eso, teníamos una mezcla entre datos, un registro manual, un registro digital, inicio o no de la pandemia. Entonces, para poder tener un contraste de manera más objetiva,
establecimos esos años así. Bueno, entonces vamos a hablar puramente de nuestros resultados. Siempre vamos a ver aquí a la izquierda el primer periodo prepandemia, 2018-2019, en el cual acuden un total de 3.216 pacientes a la urgencia de salud mental. Y un periodo de pandemia, 2020-2021, en el cual acudieron 2.058 pacientes a la urgencia de salud mental. La primera pregunta que nos surge es, desde el inicio de la pandemia hemos hablado del impacto en la salud mental que ha tenido la pandemia, el confinamiento, el miedo a infectarse, que ya no estoy con los amigos en la escuela, no estoy con los amigos en el trabajo, ahora tengo que lidiar con otros problemas en casa, etcétera. Y obviamente es un impacto negativo. Y nos llama la atención el porqué de recibir menos pacientes en la urgencia. Pero el principal factor que podría justificar esto se debe a que, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, experimentamos allí un flujo disminuido de pacientes. Y entonces ya los pacientes o los familiares de estos pacientes que entendían que su situación no representaba una urgencia y se anteponía el miedo a ir a un hospital donde voy a estar más expuesto, donde no sé qué tiempo voy a esperar en contacto con otras personas que están buscando alguna atención y que podrían estar infectados con COVID. Entonces crea una limitación. Pero como dice Alba, desde el inicio tuvimos los esfuerzos, sobre todo del colectivo de salud mental, de mano con las autoridades, y pudimos lograr tener líneas abiertas de llamadas, de videollamadas, llamadas a través de WhatsApp, chat a través de WhatsApp, para la atención directa de aquellos pacientes que no podían de alguna u otra manera trasladarse o no podían arriesgarse porque eran una población vulnerable. Así que bueno, son menos pacientes, pero probablemente no porque menos lo necesitaran, sino porque menos pudieron acudir a los servicios. Pero definitivamente, cuando vemos acá en las gráficas la tasa de incidencia de conducta suicida total para el periodo prepandemia y para el periodo pandemia, nos damos cuenta que 3.79 prepandemia versus 4.18 por cada 100 pacientes que acudían a la urgencia, significa que la tasa de incidencia de la conducta suicida es mayor en el periodo de pandemia, a pesar de que recibimos menos pacientes. Luego tenemos la distribución por meses y siempre vamos a ver ciertas fluctuaciones, aumento en los meses cuando inicia sobre todo el verano, luego tenemos algunos otros picos durante el transcurso del año. ¿Qué llama la atención? Porque parecería que la tendencia en las gráficas es bastante similar, pero llama la atención este mes de agosto, donde aquí hay una tasa de incidencia 0. Entonces, otra cuestionante, ¿qué pasó? En agosto no había ningún paciente presentando conducta suicida. Entonces, debemos de recordar qué sucede a partir del 18 de julio de 2020. Y es cuando empiezan a salir en las noticias los datos de que probablemente República Dominicana se va a enfrentar a lo que sería el primer rebrote. El pico más alto de muertes por COVID fue el 18 de julio. Y entonces empieza nuevamente el miedo cuando poco a poco nos estábamos acostumbrando a lidiar con las imposiciones y las medidas que debíamos de tomar para cuidarnos. Entonces regresa el miedo y probablemente esto limita entonces el flujo de pacientes desde final de julio, cuando se da esta situación, hasta agosto. Un poquito hablando en cuanto a específicamente los pacientes ya que presentaron la conducta suicida y sus características sociodemográficas, recordando ya mencioné las tasas, pero específicamente 2018-2019 prepandemia tuvimos 122 casos de pacientes con conducta suicida en la urgencia de psiquiatría. Y en el periodo pandemia 2020-2021, 86 pacientes con conducta suicida. Vuelvo y recalco, es muy importante recordar que muchos otros pacientes con conducta suicida, sea intento, llegan a otras especialidades, sobre todo a la emergencia de medicina interna, y son vistos por otros departamentos por consecuencias directas del intento y seguidos por psiquiatría de enlace. Entonces no van a estar registrados en estos datos. Para el periodo prepandemia, tenemos que el promedio de edades entre hombres y mujeres es bastante similar, un poquito menor en las mujeres, de igual manera en el periodo de pandemia, pero sí vemos que ambos promedios de edad, tanto en mujeres como en hombres, son menores en el periodo de pandemia. Y eso es global. Entonces empezamos a ver más conducta suicida en edades más jóvenes. En cuanto a la distribución por sexo, es bastante similar, más de 55% eran mujeres, lo mismo que mencionaba Alba en lo que la literatura se refiere,
y también en las cifras de otros países, que definitivamente en cuanto a conducta suicida se refiere, hay más mujeres que lo presentan, a pesar de que los datos que tenemos reportados nacionalmente ya de suicidio consumado, que es otra cosa totalmente diferente, entonces sea mucho mayor en los hombres. Bueno, en cuanto a la conducta suicida como tal, recuérdense que hablábamos de unas diferentes nomenclaturas y pudimos identificar en la urgencia 3. Tenemos la ideación, la tentativa y el intento. En el periodo prepandemia, pues tenemos en primer lugar el intento, luego la ideación y luego la tentativa. En la tentativa, tanto prepandemia como durante pandemia, tiene unos valores muy similares, pero la ideación disminuye en alrededor 12% y ese mismo porcentaje entonces aumenta los casos de intento suicida. La proporción, eso es muy importante, pero sobre todo recuerden que por el mismo estigma, probablemente un paciente con ideación que no lo ha mencionado a su familia y la familia no se entera, no lo sabe, o que menosprecia o infravaloriza esa ideación suicida, entonces en el periodo pandemia se va a limitar de acudir a los servicios. Y va a acudir a los servicios, va a acudir a la urgencia cuando ya esa ideación ha pasado a una tentativa o ha pasado a un intento. Entonces esa es una muy buena probable explicación para el cambio entre ideación e intento ya en el periodo de pandemia. Hablando de comorbilidades y para todos los profesionales de salud mental aquí, les recalco, pero para todo el público en general, Philippe Courtet es un francés psiquiatra, actual presidente de lo que sería la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, y él tiene un libro muy interesante, se llama Entendiendo el Suicidio, y él habla allí de cómo el suicidio ya debe de ser considerado como una condición ajena a cualquier otra patología de base, porque va a necesitar que tomemos precauciones particulares, que tomemos un abordaje particular con el paciente, pero que también los tratamientos, tanto farmacológicos como psicoterapéuticos, cambien. Entonces, por eso yo hablo de comorbilidades. Ya no se trata solamente de pensar en el suicidio como una situación accesoria y la conducta suicida como una situación accesoria de una patología de base. Y veremos que no necesariamente hay una patología de base. Dentro de esas comorbilidades que más se presentaron en los pacientes que acudían a la urgencia con conducta suicida, tenemos en ambos periodos, prepandemia y pandemia, en primer lugar, el trastorno depresivo mayor, en el caso prepandemia con un 35%. En segundo lugar, rasgos de personalidad límite o incluso el diagnóstico del trastorno límite de personalidad ya previamente realizado, porque sabemos que no se puede dilucidar tan fácilmente desde una urgencia. En un segundo lugar con 14.75%, y que no les dejen confundir los números, porque hablando de comorbilidades tendríamos en un tercer lugar el trastorno bipolar. Lo que sucede es que hemos desglosado aquí para interés desde el punto de vista psicopatológico en el trastorno bipolar en una etapa maníaca versus el trastorno bipolar en una etapa depresiva. Entonces, si lo tuviéramos unificado en el trastorno bipolar, definitivamente ese sería el tercer lugar en cuanto a comorbilidades. Interesante y contrario a lo que muchos podrían pensar, no es en la fase depresiva del trastorno bipolar, por lo menos en el periodo prepandemia, donde más se presentaron pacientes que acudían a la urgencia con conducta suicida, sino en la fase maníaca. Pues en el periodo de pandemia, como les decía, primer lugar igual trastorno depresivo mayor, pero con un porcentaje un poquito mayor. Luego, en segundo lugar, al igual, rasgos de personalidad límite. Y en tercer lugar, también el trastorno bipolar. En el tercer lugar estadístico, pero no de comorbilidad, entonces estarían los pacientes que acudieron a la urgencia y que no tenían un antecedente de una enfermedad mental y que al momento de la evaluación en la urgencia tampoco se identificaron ningunos rasgos que pudieran pertenecer a un diagnóstico de una enfermedad mental per se. Y esos son los pacientes que aquí hemos categorizado como sin diagnóstico. Es interesante y parecería que los resultados de nuestro estudio se alinean bastante bien con lo que sería la campaña de la OMS y la OPS para el año pasado. Y si recuerdan, tenían unos flyers, unas infografías que presentaban diferentes mitos relacionados al suicidio, y uno de ellos hablaba de que no necesariamente la persona que
piensa en suicidarse o intenta suicidarse o incluso comete el suicidio, necesariamente tiene una enfermedad mental. Y ya Alba lo mencionaba, alrededor de un 5 a 10% de personas que llegan a cometer el suicidio no van a haber presentado una enfermedad mental. Entonces esto es importante porque debemos de prestar atención, no solamente como profesionales de la salud mental, sino todos aquellos que puedan tener una persona que esté presentando cambios en su conducta, que vayan a representar una conducta suicida enmascarada y que probablemente no tengan necesariamente que llegar a un diagnóstico de enfermedad mental. En cuarto lugar, el trastorno relacionado a sustancias en ambos periodos. Y luego de ahí, en prepandemia, tenemos las enfermedades médicas. Recuerdo que por ahí había un casito de un paciente con una enfermedad vasculocerebral, entre otros. El trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad generalizada. Ya en el periodo de la pandemia, tenemos rasgo antisocial de personalidad, enfermedad médica por igual y trastornos de la conducta alimentaria. Me quedo con los trastornos relacionados a sustancias para hablarle en esta ocasión un poquito más del uso de la sustancia en el contexto de aquellos pacientes que acudieron a la urgencia por conducta suicida. Específicamente recordando que esos pacientes con uso de sustancia habían sido en el periodo prepandemia 12 casos para un 9.84% y en el periodo de pandemia 4 casos para un 4.65%. En el periodo prepandemia tenemos como sustancias principales asociadas a la conducta suicida el alcohol, la marihuana y la cocaína. Muy importante, aunque no debemos dejar pasar aquellas otras en menor proporción, el crack, la heroína, el éxtasis y aquellos pacientes cuyos familiares o el mismo paciente no pudieron identificar qué sustancia había utilizado. En el periodo pandemia, entonces, tenemos la marihuana y la cocaína, y de igual proporción aquellos que no pudieron identificar, que correspondían literalmente a 2 pacientes que presentaban conducta suicida asociada al uso de cannabis y cocaína, y 2 pacientes donde familiares y el mismo paciente no podía esclarecer cuál es la sustancia involucrada. No sé si a ustedes también le llama la atención, lo primero que a mí me llamó la atención, y es el alcohol. El alcohol aquí. El alcohol en el periodo prepandemia que no se presenta en el periodo de pandemia. Por ahí deben de estar sonando algunos oídos, pero para mí lo primero que eso representa, y probablemente el factor asociado que lo explicaría, pero que obviamente hablando desde el punto de vista estadístico y objetivo, necesitaríamos haber analizado esa data, la cual no teníamos. Entonces, solamente esto es una conjetura, pero vale la pena discutirla. ¿Qué pasa con aquellos pacientes con conducta suicida que presentaban conductas relacionadas al alcohol que ya no se están presentando en el periodo de pandemia? Y entonces yo les recuerdo esta publicación en el Listín Diario del 5 de abril de 2021, de ese año, donde recordaban ellos, hace casi un año murieron más de 150 personas por consumo de clerén, alcohol adulterado. Entonces, yo me pregunto si de esos pacientes que murieron por intoxicación con clerén y que no se investigó más allá el contexto en el que ingerían alcohol adulterado, algunos de ellos podían haber presentado la conducta suicida con una ingesta de alcohol adulterado, sabiendo que el alcohol adulterado tenía mayor potencial de lograr el objetivo del suicidio, y entonces no reportarse como, no acudir en ningún momento como un paciente que presentó una conducta suicida por la alta letalidad que tiene el consumo de alcohol adulterado. Otras características relacionadas a los pacientes que acudieron a la urgencia con conducta suicida, en el caso del periodo prepandemia tenemos un 3.28% de los pacientes que estaban atravesando una situación de duelo por algún fallecimiento, pacientes, mujeres embarazadas, 1.64%, en un caso de conflicto de pareja con 1.64% y también pacientes con discapacidad intelectual. Y ya en el periodo de pandemia no tenemos esos otros casos de duelo, conflicto de pareja y discapacidad, pero sí casos de mujeres embarazadas que presentaban conducta suicida. Así que eso representa una alerta para la sociedad en general, no solamente, o sea, el hecho de una persona estar embarazada no le exime, y de hecho, en algunas personas que tienen cierta predisposición genética puede suponer un riesgo mayor de presentar conducta suicida o alguna otra condición
que pueda alterar la salud mental de esa mujer. Así que ojo con las embarazadas. Bueno, pues por hablar de otras características, y esto es lo importante de nosotros haber tenido la iniciativa del 1 de julio de 2020, haber creado el registro digital para los pacientes que acudían a urgencia, es porque algunos otros datos solamente podemos analizarlo con esos pacientes, ya que en el registro digital, valga la redundancia, registramos mucha más información que en el registro manual. Recordando que fueron 86 pacientes en la urgencia de 2020-2021, y en estos 86 pacientes, ¿qué veíamos? 69.77% se encontraban sin ocupación, 18.6% eran estudiantes, ya hablaba Alba de la importancia del empleo, 81.4% se encontraba soltero o soltera, 44.19% no tenía ninguna afiliación religiosa, 55.81% solamente había alcanzado educación primaria completa o un grado menor. Y estos aspectos son muy importantes. Ya Alba lo mencionaba como factores de riesgo, pero definitivamente si hacemos un momento de reflexión en cuanto a estos factores, tenemos el ámbito laboral como un ambiente social, tenemos las relaciones independientemente de que sean amorosas o no. Más que la religión, tenemos aquí alguna creencia cultural, y también va con esto de la mano aquellos pacientes que pudieran presentar relacionado a esta creencia un mayor compromiso con lo que es la esperanza, sabiendo que desde el punto de vista psicopatológico la desesperanza es un componente fundamental desde el pensamiento de muerte hasta el suicidio consumado, y el ámbito académico, desde escolar en niños hasta el universitario. Todos esos ámbitos, todos esos contextos son ambientes de relaciones, y definitivamente, así como consideramos las enfermedades mentales desde el punto de vista biopsicosocial, no solamente porque sean las enfermedades mentales, sino que el ser humano es biopsicosocial y la parte social es fundamental. Somos seres de relación, y cada uno de estos ambientes pueden representar un factor protector ante la conducta suicida y ante el suicidio consumado. Ya a manera de recomendaciones, hemos concluido en que se deben de realizar estudios transversales y prospectivos que puedan mejor establecer un efecto, una relación de causalidad, y también que puedan contemplar en su diseño un registro más completo de las características de la conducta suicida. Pueden incluir método utilizado, sobre todo en la tentativa, en los intentos, tiempo que lleva presentando la conducta, tiempo de evolución del diagnóstico de base si ya lo tenía, adherencia al tratamiento previo, conducta suicida previa, seguimiento de remisión de la conducta, entre muchos otros, porque definitivamente conocer cómo estamos localmente es lo que nos va a permitir, como decían al principio de la ponencia del día de hoy, crear políticas que se dirijan específicamente a nuestros males. Otra recomendación sería la inclusión de la conducta suicida y sus características como parte del registro epidemiológico obligatorio de los hospitales de la red del Servicio Nacional de Salud. Hace unos años se incluyó el suicidio, el reporte del suicidio, como un registro epidemiológico obligatorio, pero ya vemos la importancia de la conducta suicida, sobre todo cuando lo vemos desde la óptica de la prevención en todos los ámbitos de la medicina. Y por último, les quería decir, no desmayemos, disminuir el estigma ante el suicidio, pero también ante la enfermedad mental es responsabilidad de todos, no solo de los profesionales de salud mental. Estas son nuestras referencias, y finalizando, quiero agradecer verdaderamente a cada uno de los miembros del Departamento de Salud Mental, tanto psiquiatría como psicología, en cada uno de los servicios que se ofrece, porque son los que día a día hacen posible que nosotros podamos prestar el servicio y también tener datos como estos, que nos sirvan para sentar una semilla que estimule a otras instituciones a llevar ese tipo de registros, y que eventualmente podamos crear políticas más sólidas que vayan dirigidas específicamente, como ya mencioné anteriormente, a los males propios de nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Excelente trabajo, realmente. He quedado impresionada, no solo con la ponencia, sino con la destreza que lo han hecho. Los felicito de mi parte. Ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Hubo una pregunta que la hicieron aparte, en donde, o sea, no en el chat de preguntas, pero la voy a hacer. Dice que ¿cuáles medicamentos
son útiles para la eliminación de la idea suicida? A ver si tienen esa respuesta, por favor. Bueno, así como vimos en nuestros datos, la ideación suicida, la conducta suicida en general, no se trata de una situación. Cada paciente tiene su contexto, puede tener algún diagnóstico de base, puede no tenerlo. Así que definitivamente el tratar, el manejar y el abordaje de la conducta suicida va a ir dirigido no solamente a la conducta suicida como tal, desde el punto de vista de la ideación, que fue lo que preguntaron, sino que va a ir probablemente dirigido a las causas de base y si hay una patología, al manejo de la patología de base. Sin embargo, dentro de los diferentes grupos de psicofármacos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, entre otros, hay algunos fármacos que a través de la historia se han destacado porque dentro de su grupo han provisto mayor protección ante la posibilidad de que surja una conducta suicida o en casos donde ya se presenta la conducta suicida, han provisto de mayor efectividad en cuanto a la reducción en el tiempo de la conducta suicida, así como de la disminución de la posibilidad de recaída de una conducta suicida, dentro de los cuales se encuentra el litio, dentro de los antidepresivos, siempre con el warning, con el aclarando de que muchos de ellos deben de ser vigilados de cerca porque van a aumentar probablemente la agitación en el paciente y eso se podría traducir, si no hay las medidas de contención suficientes, en un aumento de la conducta suicida, pero dentro de los antidepresivos la fluoxetina, y entonces tenemos dentro de los antipsicóticos la clozapina, y ya en otros misceláneos que sobre todo en los últimos años han tomado mucho más auge, está la ketamina, y por último la esketamina, que de hecho se encuentra en investigación para ser aprobado específicamente por la FDA como un fármaco, un psicofármaco en contra de la ideación suicida. Gracias, Eddie, excelente. Otra pregunta es que si a nivel de país existe un programa de prevención del suicidio. Creo que el doctor Almanzar podría ayudarnos en esa parte. Yo sé que sí. Para mí sería un honor poderlo mencionar a él y que él no se tenga que automencionar. Pero, bueno, desde hace unos años se crea el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022 y eso sucede y su publicación y su aprobación bajo la dirección del doctor Almanzar como director, valga la redundancia, ¿verdad?, del Departamento de la División de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Ese plan, dentro de sus objetivos, que son bastante claros, contempla unos objetivos dirigidos específicamente a la prevención del suicidio, donde el principal es que se puedan crear registros fidedignos en torno a la construcción de tasas de incidencia de suicidio por provincia, por características asociadas, que ya estamos viendo y fue parte de lo que la doctora Alba Romero presentó en datos estadísticos que tenemos, porque definitivamente el primer paso hacia poder prevenir el suicidio es conocer lo que está pasando con suicidio. Yo sé que muchos de los planes en temas de salud mental han sido un poquito retrasados, porque 2019, donde se inicia la implementación de esto, pues entonces viene 2020 la pandemia y eso ha dirigido tal vez los esfuerzos de salud pública hacia otro norte, pero poco a poco hemos ido avanzando en ese sentido. Así que creo que, doctor Almanzar, le dije lo que usted esperaba, pero si usted quiere agregar más. Doctor, bueno, continuamos. Vamos a hacer dos preguntas más para terminar ya el evento. La siguiente pregunta es que si el estudio de investigación fue retrospectivo o ambipectivo. Definitivamente retrospectivo, o sea, nosotros no seguimos a ningún paciente, no tuvimos, claro, tuvimos abordaje de esos pacientes porque somos parte del personal que presta servicio en la urgencia, pero desde el punto de vista como investigadores, directamente no tuvimos ningún acercamiento con los pacientes en términos de abordaje directo para datos o del seguimiento del paciente. Por eso, de hecho, en las recomendaciones se plantea tener estudios transversales que pudieran valorar más datos ya con el paciente allí, con una intención previa de investigar, y también estudios prospectivos que puedan establecer relaciones causa-efecto. Ok, de aquí hay alguien que dice que el litio, el clozaril se han usado para eliminar la idea suicida. ¿Es ese caso todavía? Me parece que ya tú respondiste eso del litio.
vamos Sí, el clozaril es clozapina, así que sí, ya lo mencionamos. Entonces vamos a aprovechar para hacer un comentario que hizo alguien aquí. Dice que una adolescente que según la madre lo tenía todo, se suicidó de un disparo. La madre no lo asimila aún, ya que le dio de todo. Incluso nosotros los familiares no entendemos. Nos cuesta tanto entender el porqué. En realidad no dejó nada escrito. Se iba a graduar. Cumplía su mayoría de edad en ese mes. Es algo que no nos explicamos qué pasó. Tenía todo por qué vivir. De verdad, eso ha sido duro, porque al parecer faltaba algo. ¿Qué opinión te merece ese comentario que aparentemente no es un profesional de la salud quien lo ha hecho? Bien, buenas noches. Voy a contestar esta pregunta. Realmente es muy interesante. Detrás de los comportamientos suicidas hay muchísimos enigmas, muchísimas preguntas sin responder. Nosotros precisamente el lunes tuvimos una actividad en el hospital que estábamos hablando del suicidio y de algunas causas, porque suelen pasar. Hay muchísimas teorías, tanto biológicas, hay teorías también que se han postulado, pero lo más importante es que generalmente detrás de este suicidio, hasta en un 90%, hay un trasfondo de una enfermedad mental, muchas veces no diagnosticada. Entonces, puede ser el caso de una persona que siempre cayó, que nunca dijo cómo se sentía, no demostró su pesar. Y también fuera del contexto de una enfermedad mental, que como dije se da en la mayoría de los casos, ese trasfondo. También hay suicidios que se dan en el contexto de una impulsividad. Es decir, es una idea que de repente la persona tiene, me quiero quitar la vida y lo hace. Muchas veces lo hacen no con la intención de quitarse la vida, sino con la intención de hacer un cambio en su entorno, de una petición de ayuda, vamos a decirlo así, y puede ser en algunas ocasiones que se le va la mano y sí llegan a consumar el suicidio. O sea, tenemos estos escenarios. Generalmente nunca o pocas veces vamos a saber la causa. ¿Qué hay detrás de una persona que nunca dio rastros, que nunca dijo nada? Realmente simplemente tenemos las estadísticas, tenemos las enfermedades mentales que nunca fueron diagnosticadas y también tenemos los suicidios por impulsividad. Gracias, Alba. Permíteme, Beatriz, aprovechar la oportunidad para agregar algo más. Y es que se ha investigado mucho acerca de los supervivientes de suicidio. Estos son las familias, amigos, allegados a una persona que ha cometido el suicidio y pues ese duelo no se vive de la misma manera. Entonces, sería importante ante una situación similar, sobre todo si ya hay alguien en la familia que la misma familia identifica como que está presentando síntomas con cierta intensidad, pues sería de vital importancia que esa persona se acerque a un profesional de salud mental, sea psicología o psiquiatría, y que pueda recibir atención. Yo creo que esto es parte del estigma, no necesariamente que una persona vaya a buscar ayuda de un profesional de salud mental representa que tiene una enfermedad mental. Entonces, es muy importante. De hecho, hay guías, pueden buscar, si no se atreven a buscar ayuda de un profesional de salud mental, pues pueden buscar en Google tal cual superviviente de suicidio y le van a salir guía, por ejemplo, de la Sociedad Española, que tiene una guía muy buena dirigida específicamente a los familiares, que va a responder muchas de las cuestionantes que puedan tener los familiares ante el duelo de un familiar que ha fallecido por suicidio, pero que también le va a orientar de qué cosas hacer con aquellos familiares que hayan sido impactados de una manera, con una intensidad mayor. Entonces creo que hay que buscar la manera de que ese duelo no se convierta en un duelo complicado y patológico y eventualmente no pueda presentar también una conducta suicida. Así que por favor, la persona que hizo la pregunta, le exhorto que busque ayuda para su familiar en caso de que sea un familiar o que por lo menos se acerque a una de estas guías para saber qué hacer en esos casos. Así es, y cada suicidio impacta al menos a 10 personas, tanto los familiares, vecinos y la comunidad en sí. Entonces ahora vamos con la última para para darle cierre al evento. Y es, en el caso de la disminución de las estadísticas, a pesar del contexto de pandemia, ¿no se pudiera considerar el factor de ser una situación colectiva?
Me refiero a que generalmente se trata de una angustia causada por una situación individual y ahora estamos frente a una dolencia compartida. Sí, la sensación de pertenecer a un colectivo mayor puede dar cierta sensación de tranquilidad ante un malestar previo a la situación de la pandemia, pero recordemos, y voy a ser un poquito más enfático en eso, la tasa de incidencia de conducta suicida fue mayor en el periodo luego de que inició la pandemia. Lo que pasa es que la cantidad de pacientes que acudieron a la urgencia fue menor, pero la tasa de incidencia de conducta suicida fue mayor. Es decir, la proporción dentro de los pacientes que acudieron a la urgencia, la proporción de esos pacientes que presentaban conducta suicida fue mayor. Entonces, lo que probablemente esperamos es que si hubiesen ido a la urgencia la misma cantidad de pacientes, si hubiésemos quitado la limitación del miedo de exponerse a un hospital, con esa tendencia de una tasa de incidencia mayor, entonces hubiesen habido más pacientes con conducta suicida. Claro, podría parecer paradójico con las disminuciones de suicidio consumado que presentaba la doctora Alba Romero, pero recuerden, si no hay un suicidio consumado, quiere decir que se evitó la muerte por el suicidio, pero quiere decir que ese paciente está vivo y no quiere decir que está protegido de presentar una conducta suicida. Entonces, tal vez presenta la conducta en mayor proporción, pero no llega al suicidio consumado. Bueno, gracias. Perdón, agregando algo en cuanto a eso, sí es cierto que las estadísticas en la República Dominicana, las tasas de suicidio durante el año 2020 y 2021, que no están completas todavía, sí es cierto que ha disminuido, pero recordar que hemos tenido una campaña en cuanto a la concientización de salud mental mucho más agresiva. Tenemos las líneas también telefónicas que existen para personas que tengan preocupaciones, que tengan ideación suicida. O sea que también se ha hecho un trabajo excelente a nivel de la salud mental. Y también, sobre todo, recordar que detrás de una persona que se quita la vida, que llega a consumar el suicidio, existen detrás 5 otras personas que han tenido algún tipo de comportamiento suicida, ya sea una tentativa, ya sea una ideación. Entonces, esas son las personas que acuden al hospital a buscar la ayuda. Bueno, pues ahora sí. Bueno, ya vamos a terminar el evento porque estamos sobre el tiempo. Agradecemos a todas esas personas que veo que hay un coro importante que nos han acompañado el día de hoy, que este mensaje le haya llegado. Se nota que llegó a algunas personas que no son psiquiatras, fue obvio, y esperemos que a los psiquiatras y a los psicólogos esto que ustedes han hecho les sirva de empuje, que les motive para que también puedan hacer este tipo de trabajo que son trabajos importantes para nosotros. Los felicito y gracias a todos por acompañarnos. Hasta una próxima.